Sobre el caso, precisamente, vamos a hablar, saludamos a Rodman Pérez, es el secretario de la Política Criminal del Ministerio Público allá en Guatemala. ¿Cómo está, Rodman? Buenas tardes. Es un gusto, muy buena tarde y muchas gracias por el espacio. Un saludo también a toda la audiencia. Al contrario, gracias por aceptar la llamada. A ver, para que quede claro a todo nuestro auditorio, ¿cuál es la situación jurídica en este momento del exgobernador Javier Duarte allá en Guatemala? Sí, muchas gracias. La audiencia pues se celebra justo en estos instantes. Solo quiero aclarar que hay una petición de extradición que fue la que se recibió en el mes de abril y que, como fue públicamente conocido, esta extradición generó la orden de aprehensión del exgobernador Duarte. Esa misma petición fue la que generó la audiencia que también públicamente fue conocida, donde el señor Duarte no se allanó a la solicitud de extradición, sino más bien se activó a partir de ese momento el plazo para que la Procuraduría General de la República trasladara los medios de prueba que sustentaran, que fundamentaran la petición de PGR para que Guatemala entregara en extradición al exgobernador. Hago esta aclaración porque este expediente tiene señalada audiencia para el próximo 4 de julio. Este expediente de la primera petición de extradición, que la petición viene ordenada por un juez federal de los Estados Unidos mexicanos. Ahora bien, a inicios del mes de junio se recibe una segunda petición de extradición, en esta oportunidad girada por un juez del estado de Veracruz por 6 delitos, es decir, es una nueva petición de extradición y es precisamente la audiencia que se celebra recientemente. Cabe mencionar que el señor Duarte en esta segunda audiencia se ha allanado a la solicitud de extradición, es decir, que en este segundo proceso él está de acuerdo a someterse a la justicia mexicana, aceptando el trámite de la extradición. Exactamente, Rodman, lo cual querría decir entonces que está pendiente precisamente la audiencia que correspondería a fallar o, en su caso, pues a no aceptar de nueva cuenta del exgobernador Javier Duarte de la primera solicitud de extradición que fue presentada por el gobierno mexicano y que está pendiente aún entonces el 4 de julio. Efectivamente, esa audiencia se tiene prevista para el próximo 4 de julio. La audiencia del día de hoy se celebra como consecuencia de la segunda solicitud, que esta es la que gira un juez del estado de Veracruz, donde se requiere también que el señor Duarte se sujete a la justicia mexicana, y es precisamente en la audiencia del día de hoy de esta segunda petición donde el señor Duarte se allana, es decir, que está de acuerdo a someterse a la jurisdicción de los Estados Unidos mexicanos. Acá hay que mencionar entonces que todavía tiene pendiente el primer trámite, que es la audiencia prevista para el 4 de julio. Rodman, en tal caso, estos dos, digamos, solicitudes, ¿en algún momento se van a agregar? Es decir, en esta ocasión, Javier Duarte acepta ser extraditado a México para que acá sea juzgado, pero no sabemos cuál va a ser su decisión en relación a la primera solicitud que fue presentada por la Procuraduría General de la República y que está pendiente pues de resolverse. En un momento dado, ¿estas dos solicitudes se van a acreditar juntas o son dos procesos diferentes que el exgobernador tiene derecho a defenderse en cada uno en lo particular? Son acciones independientes. Son acciones que por el tiempo en el que transcurren y por las judicaturas, es decir, por los jueces que hacen el requerimiento, específicamente recordemos que una solicitud proviene del sistema federal y otra solicitud ya viene de un sistema estatal. Eran dos acciones distintas que son independientes una de la otra.
Es decir, que a pesar que el señor Duarte se ha allanado para este segundo proceso, aún tiene pendiente el primero, que es totalmente, reitero, independiente de este segundo. Ahora, Rodman, ¿de qué depende entonces que Javier Duarte pueda venir a enfrentar la justicia mexicana acá a su país? Es decir, los procesos en un momento dado, en este ya lo aceptó venir, pero dependerá entonces de la revisión de la solicitud que presentó en primera instancia la Procuraduría o el gobierno federal mexicano para que Javier Duarte pueda ser extraditado. De eso va a depender o de la decisión que tome el propio exgobernador. Es decir, el juez tendrá que analizar todos los documentos y si están en regla, a pesar de lo que diga Javier Duarte, ¿puede venir a enfrentar la justicia para acá? Efectivamente, es así como procede. Aquí pueden darse dos escenarios respecto del primer procedimiento. El primer escenario es que voluntariamente el señor Duarte puede allanarse en cualquier momento de este primer proceso. Y si en este caso no ocurre, como ocurrió en la primera audiencia de este primer proceso, donde no se allanó, en esta audiencia del 4 de julio, con todos los medios de prueba que la Procuraduría General de la República ha remitido y que la Fiscalía ha tenido bien revisar y analizar para plantear el 4 de julio los argumentos por los cuales sí es procedente la extradición, quedaría justamente en manos del tribunal la decisión de otorgar la extradición finalmente en este primer proceso. Bien, escuchamos al fiscal que decía que para esta audiencia que se llevó a cabo el día de hoy se presentaban todos los documentos que fueron integrados, en este caso por la solicitud que hace la Fiscalía del Estado de Veracruz acá en México, a través, por supuesto, de la Procuraduría General de la República, pero que el juez tendrá cierto tiempo para poder analizar si fue bien integrado esta documentación para que proceda en un determinado caso. Lo importante en este tema es que la reunión en la audiencia del 4 de julio, en esta audiencia, una vez presentados todos los medios de prueba, la decisión del tribunal es consecuencia inmediata de la audiencia. Es decir, que podríamos conocer el mismo 4 de julio la decisión del tribunal respecto del primer proceso de petición. En este segundo proceso, que es el de la audiencia del día de hoy, no quedará más que puros trámites administrativos que completar. Hablando de este segundo proceso, la Defensoría precisamente de Javier Duarte acaba de emitir un comunicado. Inclusive pudimos escuchar al exgobernador que lo decía en sus propias palabras, que considera estas acusaciones como infundadas, ligeras y vagas. Rodman, ¿qué podemos esperar en relación a la documentación que se presenta por parte de los gobiernos mexicanos, en este caso, con la Fiscalía del Estado de Veracruz, en relación precisamente a la integración de la documentación en ambos casos? Desde luego, con el Ministerio Público, en cada petición que se requiere de apoyo para gestionar trámites de extradición en este y en cualquier otro expediente, se requiere y se esperaría precisamente que las peticiones se encuentren debidamente fundamentadas con elementos probatorios suficientes para precisamente lograr el objetivo que se pretende a través de la extradición. O sea, dependerá finalmente de la decisión que se tome en el juzgado. ¿Qué podemos esperar los mexicanos después del 4 de julio, Rodman, en situación de tiempo, digamos? ¿Cuánto tiempo podría llevarle a la Procuraduría General de la República que se resuelva esta cuestión ya para ver a Javier Duarte de regreso a México? En cuanto a tiempos, es un tanto complejo lo que pueda ocurrir, sobre todo porque si el tribunal declara que Javier Duarte debe enfrentar a la justicia mexicana y declara con lugar la solicitud de extradición, la defensa del señor Duarte tiene una posibilidad de apelar esa decisión
y en contra de esa decisión, de esa apelación, todavía queda una acción extraordinaria. Es una figura bajo nuestra legislación que denominamos el amparo, que todo esto más o menos podrá demorar un estimado de unos 6 o 7 meses todavía. 6, 7 meses más es lo que tendríamos que esperar para que se resuelva entonces la situación del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, allá en Guatemala, y pueda en un momento dado venir a enfrentar la justicia a nuestro país. Rodman Pérez, secretario de Política Criminal del Ministerio Público allá en Guatemala, te agradezco muchísimo toda esta información y sobre todo lo puntual que ha sido, porque hay ciertas dudas en el auditorio en relación a estos dos procesos que se sigan de manera separada e independiente. Rodman, muchas gracias. A ustedes muchas gracias, un saludo de nuevo a nuestros hermanos mexicanos y mexicanas, reiterando el compromiso del Ministerio Público de Guatemala de cumplir al pie de la letra nuestro mandato constitucional y el respeto por la legalidad en todo momento. Así lo vemos. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.